Un cordial saludo al doctor Carlos Arturo Guarín Jurado. Mi nombre es Diego Fernando Rosero Ramos, estudiante de posgrado en la especialización de Derecho Laboral de la Universidad del Rosario. A continuación expondré como tema principal el contrato de trabajo por duración de obra o labor determinada, no sin antes hacer un breve recuento de la evolución que ha tenido el derecho laboral como disciplina independiente y autónoma y el concepto de contrato de trabajo. El derecho laboral, sea cual fuera la denominación que sobre la materia adoptaran distintos doctrinantes, bien sea derecho social, derecho obrero o derecho del trabajador, solo se estructuró como disciplina jurídica autónoma a comienzos del siglo XX, ya que a mediados del siglo XIX se agita el problema sobre la necesidad de que el Estado se preocupara por la situación de los trabajadores, abandonando el liberalismo económico y el individualismo que trajo consigo la revolución industrial. Por eso, en los países más avanzados, el Estado se ocupó de regular materias como las de la prevención de accidentes de trabajo, jornada laboral, régimen salarial, entre otros. Ya a inicios del siglo XX, algunas legislaciones hablan por primera vez de la figura de contrato de trabajo. Por ejemplo, la ley belga de 1900. Y continúa una producción de conceptos siempre ligados al derecho civil y el derecho comercial. En Colombia, la primera norma legal que definió el contrato de trabajo fue el artículo primero de la Ley Sexta de 1945, la cual por primera vez vino a reglamentar en forma sistemática las relaciones laborales en el sector público y en el privado, concediendo prestaciones laborales tanto para los trabajadores particulares como para los oficiales y fijando condiciones de trabajo. Esta ley fue reglamentada ampliamente por el Decreto 2127 de 1945. La Ley 10 de 1934, aplicable a los empleados particulares, utilizó el término contrato de trabajo para referirse a la manera como debía formalizarse este vínculo contractual y aunque no lo definió, el Decreto 652 de 1935, reglamentario de la Ley 10 anterior mencionada, habla del vocablo contrato al definir lo que se entiende por empleado particular. El parágrafo del artículo primero del decreto 1632 de 1938, que reglamentó la ley 53 de 1938 sobre protección a la maternidad al definir lo que se entiende por patrono, da una idea clara sobre lo que viene a ser el contrato de trabajo y enuncia los elementos que lo integran. El artículo primero de la ley sexta de 1945 dice, y abro comillas, hay contrato de trabajo entre quien presta un servicio personal bajo la continua dependencia de otro mediante remuneración y quien recibe tal servicio. Cierro comillas. El artículo primero del decreto 2127 del 45 amplía ese concepto. Así hasta llegar al concepto que desarrolla el artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo, Decreto Ley 2663 de 1950. Eso fue un breve recuento recopilándolo de manera compacta, no tan extendido, de la evolución del derecho laboral tal y como la conocemos actualmente a nivel nacional. Ahora bien, el contrato que elegí es el contrato de trabajo por duración de obra o labor determinada, desarrollado por el artículo 46, numeral segundo del Código Sustantivo de Trabajo, que tiene por características las de ser, en primer lugar, ser un contrato solemne, es decir, que debe constar por escrito. Y esta parte es muy importante y hay que ser específicos en lo que
en lo que indica el texto de este contrato, porque tiene que ser de forma expresa y detallada la labor o la obra determinada, pues de no ser así, el contrato se entenderá celebrado a término indefinido desde el inicio de la relación laboral. Eso es una consecuencia que tiene que ese texto no sea preciso y no sea detallado en su estructura, en la forma que cómo se va a desempeñar el trabajador y cuáles son sus funciones. Consecuencia que también se desata si termina la obra o la labor. La persona continúa trabajando en esa actividad que se especificó de manera detallada, a menos de que se trate de una nueva y diferente obra labor. Esto es un nuevo contrato. Entonces, es muy importante tener en cuenta que ese contrato, si no se especifica la actividad que se va a desarrollar, puede mutar o puede transformarse en un contrato a término indefinido desde el inicio de la relación laboral. Y por último, el pago de prestaciones sociales y vacaciones proporcional al tiempo laborado. Hay que hacer precisiones sobre este contrato laboral, debido a que hay situaciones que pueden llegar a generar que ese contrato no sea por hora labor o sino mute a un contrato a término indefinido. En la medida que voy a poner un ejemplo para hacer la explicación. Si a una persona la contratan para construir, para hacer del equipo de trabajo de construcción de 5 torres, y lo contratan para hacer de la primera torre a la quinta torre, trabajos de, de construcción, esa persona, la terminación de su vínculo laboral va a ser cuando la obra por la cual se le contrató termine. Eso quiere decir que cuando se realice la terminación de la torre número 5, este contrato se liquidará. Si la persona es desvinculada, si se le notifica de que el contrato de obra labor terminó, entonces esa persona tiene derecho a que se le indemnice ese tiempo que pudo haber durado la obra labor hasta que se terminara la torre 5. Eso pasa muchas veces cuando las personas las contrata una empresa, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones que necesitan personas para realizar trabajos como asesores comerciales. Muchas veces esas personas son contratadas con, esta fórmula de contrato, desconociendo así prestaciones sociales y desconociendo la continuidad que tiene esa actividad dentro de la empresa. Entonces, en estos casos, esos contratos por hora labor determinada serían contratos a término indefinido y se podría llegar a, digamos que a pedir las indemnizaciones por despido sin justa causa. Muchas gracias.